Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla les da la más cordial bienvenida al foro virtual Adultos Mayores, Pandemia, Aislamiento y Tratamiento de sus Datos Personales. Invitamos a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y coordinadora nacional de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, haga uso de la voz. Adelante, comisionada, buenos días. Muchas gracias. Ahora, para dar inicio al panel 1, implicaciones del aislamiento debido a la pandemia, cedo el uso de la voz a la doctora Norma Estela Pimentel Méndez, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla, quien modera el panel. Adelante, doctora. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que están con este interés por pues conocer cuáles pueden ser estos mecanismos y acciones a favor del reconocimiento en igualdad y protección de nuestras personas adultas mayores en esta contingencia durante esta pandemia y sobre todo pues también pues para que después también tengamos un pues adecuado retorno a nuestras actividades. Siempre poniendo también al centro a nuestros adultas mayores, a nuestras personas adultas mayores. En este primer panel tendremos la participación, como habíamos comentado hace unos minutos, de la maestra Beatriz García Cruz, directora general del Instituto para el Envejecimiento, del maestro Mauricio Hernández Aguilar, especialista en protección de datos personales, y de la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta de CONAPRED en Ciudad de México. En primera instancia, cederemos el uso de la voz a la maestra Beatriz García Cruz, directora general del Instituto para el Envejecimiento Digno, no sin antes permitirnos leer una breve semblanza de su trayectoria. Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM de 1985 a 1996. Trabajó en organizaciones civiles y sociales. Desde 1997 ha ocupado diversos puestos en el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, entre ellos destacando la Secretaría Particular del Delegado en Ixtapalapa, la jefatura de la Unidad Departamental de Eventos en la Secretaría Particular la jefatura de la Unidad de Atención Ciudadana y Gestión Social de la Jefatura de Gobierno. Fue también jefa de la Unidad Departamental de Giras y Eventos en la Coordinación General de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gobierno, subdirectora de Atención a la Comunidad en la Dirección General de Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En 2010 ingresó al Instituto para la Atención de Adultos Mayores en el Distrito Federal como enlace B y en 2012 fue nombrada directora de la pensión alimentaria del mismo instituto. En 2015 fue nombrada directora de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario en la Delegación Tlalpan y en abril de 2018, directora general de Desarrollo Social en la misma. En diciembre de 2018 fue designada directora general del Instituto para el Envejecimiento Digno por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Cedemos el uso de la voz a la maestra Beatriz García Cruz para su intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que se escuche mejor. Bien, les agradezco mucho la invitación a este foro. Está muy honor estar con ustedes. Y bueno, empezaré por recordar que la pandemia del coronavirus ha provocado que más de la mitad de la población en el mundo se mantenga en cuarentena preventiva para evitar los contagios, siendo el aislamiento social preventivo y obligatorio el de mayor impacto social al que se ha enfrentado la humanidad, sin precedentes. La nueva realidad impuesta por el COVID-19 abre muchas interrogantes, algunas sobre el virus, otras sobre sus consecuencias, o sobre cómo debemos actuar en este contexto, donde abundan los mitos, realidades y desafíos. Disculpe la interrupción, señorita Beatriz. Me parece que no está saliendo el audio bien hacia la transmisión. ¿Cree que podríamos subir un poco más su volumen? Sí. Gracias. Perdón por la interrupción. Sí. A ver si así.
Ante este panorama y siendo un evento tan disruptivo que ha generado diversos efectos en la salud de la población, aún no existen vacunas ni tratamientos efectivos. Se desconoce la duración de las medidas de aislamiento y se estima un alto impacto económico, social y sanitario, lo que aumenta aún más la incertidumbre. En toda la pandemia es esperable que las personas sientan miedo, ansiedad, angustia, depresión, irritabilidad, estrés y enojo, recuerdo de traumas, dificultades para la concentración y problemas de sueño, entre otros. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, lo que significa que para una persona mantener sanas relaciones personales con otros seres ayuda a su salud física. Mantener relaciones sociales es fundamental para los seres humanos y cuando se quedan sin ellas se generan trastornos complejos, desestabilizando rápidamente sus emociones, además de que se pueden detonar problemas físicos, psicológicos y emocionales. Hace más de 10 años, en el 2007, la Agencia Espacial Europea entrenó en un periodo de más de 500 días a un grupo de astronautas, los cuales se mantuvieron aislados y presentaron trastornos de sueño, problemas en el sistema inmune, problemas en el sistema cardíaco, endocrino y cognitivo. Varias investigaciones sugieren que durante los periodos de aislamiento se presenta el desapego, el agotamiento, la ansiedad, la ira, el deterioro del desempeño laboral, miedo, frustración, un estado agudo de estrés, aburrimiento y sedentarismo, entre otros. Si trasladamos estas observaciones al escenario actual, es de esperarse que muchas personas estén experimentando situaciones estresantes debido a la falta de estrés postraumático en personas que tuvieron COVID-19 y familiares. En estudios actuales sobre COVID-19, salud mental y aislamiento demuestran por parte de China un impacto psicológico que va de moderado a severo en su población, sobre todo en los grupos más vulnerables. Personas con COVID-19, familiares, personas mayores, personas con padecimientos mentales previos y personal de salud. Al igual que otras investigaciones que se han desarrollado en diferentes países y con resultados similares. La cuarentena inició como una experiencia displacentera, nos separó de los seres queridos, nos limitó la libertad, también derivó en pérdida de seres queridos y no poderlos acompañar, duelo por las diferentes pérdidas a nivel individual e incertidumbre del futuro. Al respecto, son diversos los factores que confluyen y desencadenan cambios del estado mental ante el panorama que ha pasado de vivir a sobrevivir. Entre ellos, nos quita uno de los elementos de bienestar humano, que es el contacto físico. Dificultad para distraerse de los malestares habituales, disminuye la seguridad económica, riesgos en la situación laboral, pone en duda los elementos de apoyo externos, desesperación, desencadena desesperanza, incertidumbre y desconocimiento. Promueve el aislamiento social, aumenta la soledad percibida, provoca angustia por la salud de los seres queridos y aumenta la ansiedad sobre la salud personal. En el tiempo que ha durado esta pandemia se han desencadenado varios factores de respuesta al estrés y mecanismos básicos de defensa. Estrategias de afrontamiento frente a niveles elevados de estrés, vulnerabilidad biológica o enfermedad mental que los vemos reflejados en los padecimientos. Se debe recordar que el miedo es una emoción central que nos prepara para ciertas conductas y es variable en el tiempo entre individuos y depende de las habilidades previas para lidiar con él, como la resiliencia, debido a que es una respuesta fisiológica.
Es importante considerar que se debe implementar atención psicológica de emergencia para paliar el impacto en la salud mental ante COVID-19, pero el impacto y repercusiones de esta pandemia va a durar un largo tiempo. Es por esto que nos debemos preparar para mitigar sus estragos. Parte de las recomendaciones en esta pandemia que debemos utilizar como medida de autocuidado y para reducir los efectos negativos son el descanso, prestar atención al nivel de estrés manejado, cuidarse y dedicarse a actividades para disfrutar, expresar sentimientos y mantener comunicación con los seres queridos. Mantenerse informado en medios verídicos y confiables, evitar medios amarillistas y poco confiables y evitar tener evaluaciones catastróficas. Comunicarse con la familia y los amigos y mantener las redes sociales es una parte esencial, así como mantener conductas saludables. Una nutrición adecuada, ejercicio físico y mental, un sueño restaurador, actividades recreativas de interés individual, expresar las emociones es fundamental. Vale la pena rescatar que en México la familia resulta clave. Los lazos de solidaridad que nos caracterizan deben hacerse presentes para evitar en la medida de lo posible los estragos que causa el aislamiento en las personas mayores. En el INER ofrecemos una serie de servicios que ponemos a la disposición de todas las personas mayores de la ciudad. Somos responsables de la atención y el bienestar de las personas mayores residentes de la Ciudad de México a través de la implementación de un conjunto de servicios sociales relacionados con su bienestar, salvaguardando sus derechos con una vida libre de violencia, fortaleciendo sus redes e incluyéndolas en la comunidad y capacitando y orientando a las personas que les cuidan. Resulta clave que atendamos las necesidades de cuidado y las necesidades de capacitación de la familia para saber cuidar, que todas y todos nos involucremos en el cuidado y nos hagamos responsables de su bienestar, tanto de la persona que cuida como del que es cuidado o cuidado. Así también, hacer frente a esta situación de aislamiento nos ha generado el aumento de la violencia hacia las personas mayores y hacia las mujeres, sobre todo, lección que nos ha dejado como consecuencia los efectos del aislamiento. Para mitigar los efectos del aislamiento, el INER lleva a cabo algunas acciones. La labor cotidiana de visitas domiciliarias de 1,200 profesionales en servicios adultos mayores hoy se realiza a través de llamadas telefónicas diarias a las 525,000 personas que conforman este padrón. Ello nos ha permitido verificar el estado general de las personas mayores, conocer sus necesidades y estar pendientes de ellos. Hacemos seguimiento vía telefónica a cargo de nuestro equipo de médicos y médicas que dan asesoría, consulta y seguimiento a quien lo necesita. Adicionalmente, continuamos dando atención e interviniendo en casos de violencia y maltrato que han aumentado debido al aislamiento físico de las familias. Desgraciadamente, como sabemos, las mujeres son quienes más padecen el maltrato y la violencia. En el caso de las personas mayores, estas sufren de abandono y omisión de cuidados y sobre todo violencia física y económica. Cabe decir que de manera virtual hemos llevado a cabo cursos sobre vejez y envejecimiento a diversas dependencias para generar conciencia del buen trato y del trato preferencial hacia las personas mayores, y sobre el derecho de las personas a vivir una vida libre de violencia y que ellas se identifiquen si están siendo violentadas. Asimismo, damos asesoría a las personas que cuidan de sus mayores de manera normal, presencial,
y por la contingencia se lleva a cabo de manera virtual, a fin de hacer conciencia a la familia sobre el desgaste emocional y físico que padecen las personas que cuidan y evitar el colapso. Por otro lado, hemos generado una plataforma de estudiantes voluntarios que cuidan a las personas mayores y que les brindan acompañamiento como parte de la red de ayuda mutua, promoviendo la interacción y la convivencia intergeneracional con estudiantes del TEC y de la UAM. Estas iniciativas que hemos llamado acompañamiento voluntario, está llenando de satisfacción a muchos jóvenes que se asumen como nietos o nietas de las personas, así que llaman y acompañan en esta contingencia. Así también brindamos seguridad y compañía de manera virtual en los círculos de aprendizaje, socialización y saberes que son coordinados por los profesionales en servicios y que a distancia realizan actividades para preservar el acondicionamiento físico y la estimulación cognitivo-conductual. Siendo uno de los grupos prioritarios ante la pandemia, implementamos la acción social emergente de apoyo y acompañamiento a personas mayores que no cuentan con red social de apoyo y que presentan condiciones críticas de salud. El INEF realiza seguimiento físico y telefónico a 2,000 personas mayores que presentan las siguientes condiciones. Viven solas, tienen 60 años o más, no cuentan con red de apoyo social y familiar y presentan condiciones precarias de salud. La atención de estas personas mayores consiste en entregarles medicamentos gratuitos a domicilio, brindarles atención médica, llevarles ayuda alimentaria, brindarles acompañamiento durante el tiempo que viven en emergencia para que no se sientan solas o abandonadas y evitarles un desgaste emocional innecesario, así como apoyarles en el pago de servicios o haciéndoles mandados, para que no tengan que salir de casa y entregando auxiliares de la marcha, como bastones, sillas de ruedas y andaderas. El Instituto para el Envejecimiento Digno pretende reforzar y recuperar parte de su plan de trabajo ya establecido a principios de año con el abordaje ahora para personas con desacondicionamiento físico, disminución de actividad física y estimulación cognitiva y conductual por permanecer un periodo largo de inactividad física y evitar el riesgo de desenlaces adversos. Finalmente, recomendamos que las personas mayores que mantengan la actividad física en la medida de lo posible, que asistan a nuestros círculos de aprendizaje de manera virtual, que la familia siga apoyando a su persona mayor con esos grandes lazos familiares que nos caracterizan a los y las mexicanas, que lleven a cabo ejercicios de activación cognitiva y que disfruten del turismo virtual que les hemos compartido. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Es que hoy la tecnología como que nos quiere jugar un poco chueco, caray. Una disculpa ya conectada de manera adecuada. Agradecerle mucho, maestra Beatriz García Cruz, directora general del Instituto para el Envejecimiento Digno en la Ciudad de México. Precisamente, pues, estaba yo haciendo mención a que no tuvimos tan buena calidad de audio, pero bueno, creo que yo también me vi entrampada en esta misma situación. Pero sí queremos resaltar su presencia, su acompañamiento y ante todo también este compromiso, como usted bien está comentando, para conservar durante esta contingencia estos acompañamientos a favor de las personas adultas mayores. Resaltar esta importancia para estar trabajando sin desapego, en acompañamiento, en esta construcción de redes, en esta proximidad y cercanía con las personas adultas mayores, porque como usted bien lo comentó, pues en estos momentos hay muchas situaciones que nos están jugando en negativo, el estrés, el aislamiento, el sedentarismo, el aburrimiento y la propia separación o distanciamiento que se pueda llegar a generar, y en la cual es fundamental que pues todas las personas estemos reconociendo pues este acompañamiento y devolviendo también un poco de ese trabajo, de ese cariño y de ese pues de esa gran fortaleza
que nuestras adultas y adultos mayores, pues ya en estos años en los que pues se vuelven pues un tanto más dependientes de nosotros, pues nosotros también tengamos esta capacidad de devolverles pues de entrada ese cariño y pues también ese acompañamiento. Es muy importante, como usted está mencionando, el que se generen pues estas visitas, al menos en los espacios virtuales, y el estar muy al pendiente de cuáles pueden ser estas condiciones de necesidad. Creo que usted también, así bien lo asentó, el mencionar que desafortunadamente durante esta contingencia, no solamente las personas adultas mayores, sino también pues las mujeres, las niñas, en este momento en el que nos regresamos a casa, en el que tuvimos que pues mover y mudar nuestras actividades a nuestros espacios familiares. Tristemente, pues para muchas ha sido la posibilidad de encontrarse en lugar de en espacios seguros, en espacios inseguros y en espacios violentos. Por eso, desde este foro hacemos un voto y un llamado para que todas las personas desde nuestra trinchera con corresponsabilidad nos sumemos en estas acciones para dar trato digno a nuestras personas adultas mayores, pero en general trato digno a todas las personas. A título personal, yo creo que si esta contingencia algo nos debe dejar dentro de las muchas enseñanzas, es esa, a tener esta capacidad de ser mucho más empáticos, a reconocer en los otros y en las otras que están, insisto, en estos espacios tan cercanos como son nuestras casas, o que tal vez no estén en este espacio físico, pero que son nuestras personas más cercanas, nuestras personas integrantes de nuestra familia, en reconocerles y acompañarles para que tengan vida digna, vida libre de violencia y vida pues en salud plena, en salud mental y física plena. Muchísimas gracias, maestra Beatriz García Cruz. Y ahora será turno de nuestro siguiente ponente, nuestra siguiente intervención. Si me permiten unos instantes. Nuestro siguiente panelista, que además quiero resaltar también, pues que es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el maestro Mauricio Hernández Aguilar, especialista en protección de datos personales, tecnologías de información y prácticas antilavado. Las áreas de especialidad del maestro Mauricio son derecho regulatorio, administrativo, corporativo, compliance, protección de datos personales, transparencia, prácticas antilavados, contratos y diseño de políticas públicas. El licenciado en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México, donde se tituló con el tema de tesis, comentarios a la querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de lavado de dinero. Realizó su especialización en comercio exterior y arbitraje en la División General de Posgrado de la UNAM, además de otros estudios de posgrado en el ITESM y la Universidad de Cambridge, sobre materias relacionadas con derecho corporativo, Incoterms y tratados de libre comercio. Se ha especializado en la práctica del derecho corporativo y regulatorio, especialmente en protección de datos personales, transparencia, tecnologías de la información, prácticas antilavado, ética corporativa y propiedad industrial. En el bufete SONI tiene a su cargo las áreas de protección de datos personales, derecho regulatorio, compliance, además de participar como asesor corporativo en proyectos especiales para empresas. Cedemos el uso de la voz al maestro Mauricio Hernández Aguilar. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Norma. Gracias a la maestra Beatriz por su intervención. Gracias a la maestra Geraldine. Y desde luego a la invitación del Info Ciudad de México, su presidente, y muy en especial a quien organizó este evento, la comisionada Viviana Peralta. Muchas gracias a todos y un saludo a muchas de las personas que estoy aquí viendo. Mi extrañada doctora Patricia Cursaint y otros tantos miembros del Poder Judicial y de los organismos autónomos que nos acompañan de todos los estados esta mañana. Trataré de hacer mi intervención lo más corto posible y no redundaré mucho en el punto que nos ha mencionado Beatriz esta mañana. Cierto, y aquí está una presentación, si pudiéramos irla desplegando, les agradecería, que preparamos para ustedes, con una visión desde la parte de la sociedad. ¿Qué es lo que hemos detectado en la sociedad, en la parte del uso de los datos personales, concretamente
cuando tenemos este evento de aislamiento no voluntario. Efectivamente, tratar el tema de ancianos sin establecer una relación con un sector vulnerable es prácticamente imposible y resulta a veces difícil poderlo disociar en cuanto a su tratamiento por los datos y su tratamiento como personas y las necesidades que enfrentan, pues estas son muchas. Si pudiéramos ir a la parte de introducción, simplemente para dar algunos números, podemos ver que el número de personas de la tercera edad o de adultos de edad, como lo llama las Naciones Unidas, se está incrementando y México es una nación actualmente considerada en envejecimiento. La tasa de fecundidad que reporta por lo menos la encuesta del INEGI, la encuesta levantada en el 2018 interestatal, y que tiene que ver, intercensal, perdónenme, que tiene que ver sobre todo con índices de fecundidad, con índices de envejecimiento, de actividad económicamente activa, etcétera, nos da cuenta que estamos teniendo un crecimiento menor al número de personas que estamos llegando a la tercera edad. Efectivamente menciona el estamos porque creo que algo importante es considerar, si nos fuéramos a la siguiente página, que todos vamos en ese camino. Como menciono un poco más adelante, esta cuestión no está ni considerada a veces por los gobiernos, pareciera tan a fondo. No dudo que se tengan las buenas intenciones y lo celebro. Hay acciones que nos ha mencionado ya la titular del INED muy importantes y que seguramente COPRED nos complementará. Sin embargo, creo que hace falta la perspectiva también desde la sociedad y un momento de reflexión autocrítica. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ayudar a que la vida del adulto mayor sea de una mejor calidad y que pueda aprovechar sobre todo sus datos personales, porque esa es la materia de esta sesión, de este webinar? ¿Cómo podemos hacer que utilicen mejor sus datos personales, que los utilicen sobre todo en su beneficio y con sus alcances? Mi participación, además de obedecer a la pasión que tengo por la materia de los datos personales y su análisis, es también un homenaje, y así lo presento y lo comparto con ustedes, para todas las personas que están aquí en este país, acompañadas si no, que superan los 60 años, independientes si no, pero sobre todo como homenaje a aquellas que están en una situación de necesidad por falta, como mencionaba ya Beatriz, de un acompañamiento, de un medicamento, de un familiar o simplemente de un consejo de cómo puede llegar mejor a desarrollar una rutina diaria utilizando el mundo que tenemos al alcance. El índice de esta presentación, por tanto, hablará un poco de estadísticas, los desafíos de los adultos mayores para tratar sus datos, cómo es la realidad a la que ellos se enfrentan, cómo lo están viviendo y cuáles son los puntos en donde nosotros podemos participar en nuestra contribución. Para poder cerrar con algunos retos, las conclusiones y pasar a una sección de preguntas y respuestas, que espero poder hacerla en no más de 15 minutos. En cuanto a las estadísticas, les comentaba, la encuesta nacional dinámica de demografía de 2018 menciona que somos 15.4, o que van a ser, son ya 15.4 millones de adultos mayores. Todavía no estoy ahí, soy de parte de las fuerzas básicas. En el 2015, si ustedes se fijan, el reporte arrojaba una cantidad de 12.4 y ya para entonces serán el 10.4% de la población. Esto quiere decir que se está incrementando a un ritmo mayor de un punto porcentual, de medio punto porcentual, perdón, por año. Y conforme a las cifras de 2018, 4 de cada 10 son económicamente activos y viven solas estas personas, y 7 de cada 10 ya presentan alguna discapacidad. En la siguiente página tenemos una imagen sobre la estadística que nos refleja en números. Si nos pudiéramos ir a la siguiente, gracias. Tenemos que el sector de la población, descontando los que no están especificados, tenemos dentro de un hogar nuclear, que es la parte familiar,
tenemos el 47%, pero hay un sector de hogar ampliado que puede ser familiares, amigos o alguien más, un unipersonal, que son quienes viven solos, y otra variable de 0.8%. De manera que si ustedes se fijan, es efectivamente correcto los pronósticos que se tienen por Naciones Unidas sobre el crecimiento del grupo de tercera edad en México. Y ese es un grupo que tiene datos personales, que se puede identificar, que tiene retinas, pero que empieza a carecer del uso de ciertos datos que quizá para nosotros, los que no hemos llegado a esa edad, todavía son bastante comunes y hasta utilizables hasta para hacer una llamada. Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Estos son los desafíos que, pues en mi humilde opinión, tenemos que detectar o que estamos detectando en los sectores. Se enfrentan a un problema de uso de datos en el sector de salud. ¿Por qué? Porque debemos entender, retomando lo que mencionaba Beatriz, que están presentando ya muchas enfermedades en la tercera edad, y eso de una manera natural, más algunos padecimientos que por alimentación, forma de vida, cultura nacional, se desarrollaron y adquirieron durante el paso del tiempo. Y voy a lo siguiente. El sector de salud aún pareciera que no está preparado para la portabilidad y para el desarrollo de un expediente clínico integral. Las personas adultas mayores tienen que seguir llevando los documentos, tienen que viajar de un lugar a otro para recoger X o Y papel con el cual puedan darle acceso a una consulta a nivel familiar. Es necesario, creo yo, que en este caso pudiéramos ver qué es lo que se puede hacer desde el sector de salud para fortalecer el uso de su información de manera correcta y encriptada. Y otro asunto que en otros foros sobre datos personales hemos detectado es cuáles son los alcances del uso de ese expediente clínico, qué información, qué datos personales son sensibles, cuáles sí se pueden entregar en una versión pública o no, o si esta es viable. Porque muchas veces nos enfrentamos a temas, o se enfrentan los adultos mayores, en donde el control de su vida tiene que llevarlo una persona y después aparecen dos, aparecen tres, queriendo la misma información, con fines a veces que no son los mejores para beneficio de esta persona. Sobre la alimentación, de igual manera, y aquí tiene que ver algo con servicios, que también se menciona en la pantalla, los servicios en general y la alimentación juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque estos servicios son pagados con algo y están llevando a que los adultos mayores tengan que manejar el medio de efectivo cuando pudieran hacer unas plataformas que puedan identificarlos a ellos de manera exclusiva con datos biométricos. Y no me estoy refiriendo a un dato biométrico que pueda enseñarlo él mismo, que tenga que utilizar una tecnología, porque estamos hablando de una generación que ya no está familiarizada con la tecnología, porque fisiológicamente su cerebro ya no puede estarlo. Y cada uno de nosotros lo experimenta de diversas maneras, porque si trajéramos aquí a una persona de 12 años, seguramente manejaría mejor esta plataforma que cualquiera de nosotros. Es indudable. De manera que sí, la tecnología le gana a las generaciones y aquí tenemos que hacer algo. Un punto importante que refiero, nada más para dejarlo como comentario, el sector bancario se ha esforzado bastante, pero el CODI no ha sido ni siquiera accesible para muchos de nosotros. Ha sido realmente un punto, no quiero decir que sea un proyecto fracasado, simplemente un punto que todavía no termina de madurar. La parte de la alimentación, volviendo a ella, es cómo pagamos los servicios, cómo vamos a hacernos de ellos, cómo se les puede brindar un apoyo que ha desarrollado con esta pandemia de verdad. El gran avance, el gran salto hacia el servicio efectivo en las casas. Se ha encontrado ahí inclusive un nicho económico muy importante y hace falta nada más proteger mejor la información que se lleva de estas personas. En cuanto a la recreación, hace algunas semanas me topé con un caso que les comparto, en donde ahora vemos que dentro de la Ciudad de México, una de las delegaciones, y parece que, perdón, de las alcaldías, y esto es a nivel de cada alcaldía en general, solicita que cada restaurante, y pongo restaurantes sabiendo que quizá estoy hablando de un sector elitista de los mayores de 60 años, pueda acceder a ese servicio, pero considerando que necesitan entregar datos de salud y su dato de identidad, nombre y cuestiones de salud para que lo recabe el restaurante y se lo entregue a la delegación en bitácoras.
Mi pregunta es, ¿cuál es la finalidad del gobierno local o del gobierno de la alcaldía por saber cuántas personas van a comer a un restaurante con 35.4 de temperatura? Personalmente no lo entiendo y creo que por ahí podríamos trabajar. En cuanto al desarrollo de la felicidad, que se puedan utilizar también su información personal para poderles acercar esos servicios. Que puedan entrar a lugares en donde a través de una identificación más obvia te puedan recibir estos servicios. No tenemos efectivamente un servicio de gimnasios para ancianos, que sería fantástico, pero esto va a desarrollar el llegar a los 60 años en esta población. Desarrollará un sector económico que hasta ahorita sigue dormido, no me queda duda. Infraestructura de gobierno. ¿Qué estamos haciendo con las identificaciones de los ancianos? Es que tienen que llevar siempre una identificación en físico y sacar 3 copias para que la persona de la dependencia se la quede o la valide. Es que no hay capacidad suficiente para que nosotros como gobierno podamos vincularla con una base de datos confiables, como sería quizá el INE a través del Instituto Ciudad de México. Es un punto que dejo simplemente para consideración, quizá porque nos va a generar un gasto, pero es más bien una inversión porque vamos a facilitarle la última parte de su vida a muchísimas personas. Hay que pensar que todos vamos para allá. Siguiente, por favor. ¿Qué es con lo que viven? Ya tienen por sí las personas de la tercera edad unas reducidas, quieren quitemos la palabra, el calificativo nulas, a oportunidades laborales con ingresos dignos. Siempre es que ya está viejito, pero no consideramos que su información y sus conocimientos son tan importantes. Ahora voy a los datos de los empleados. Van a necesitar mayores controles porque de manera natural están expuestos a mayores riesgos de salud y eso les obliga a tenerlos, si lo vemos así, un expediente clínico más enriquecido. En cuanto al sistema de salud, pues sí, efectivamente, insisto, el expediente clínico todavía digital todavía no es una realidad, ni siquiera a nivel legislativo. No quiero tocar la parte legislativa porque quienes somos abogados tenemos, y la presidenta de la Barra de Puebla me contradirá, si no, la pésima costumbre de que todo lo queremos regular, cuando en realidad lo que necesitamos es una capacitación de parte de quienes operan en el sector público para concientizarlo, porque con leyes pues no llegamos a ningún lado, ¿no? O muy poco sirven, pero no son tan efectivas como su aplicación. Las consideraciones sobre segregación por autoridades. Sí, no te preocupes por el dato del viejito. Ay, que vuelva a venir, pues que venga su hija, dése otra vuelta. A ver, no estamos hablando aquí de una discriminación. Este punto se lo dejo a la gente de COPRED, que seguramente tendrá mucho más experiencia que yo en el tema. ¿Cuántas personas están reportando el mal uso de sus datos? Porque como son mayores, ya no importan, al rato se mueren, y como el cadáver no es de nadie, pues los datos a nadie les sirven. Y si no, hasta nos sirven como estadística, por ahí guárdalo, un día han de servir. Asilos en condiciones que quizá no sean las más adecuadas o un poco desafanadas de la privacidad. Efectivamente, no han recibido los incentivos, porque muchos de ellos operan como asociaciones de asistencia privada, para poder desarrollar sistemas de gestión de datos a la medida, que tengan un aviso en donde esté dirigido a las personas mayores, aunque poco lo entiendan. ¿Hasta dónde vamos a tener un cuidador? ¿Cómo vamos a controlar al cuidador? ¿Y qué información le damos o no le damos? Porque eso puede ir desde cuánto toma de medicina una persona, que también es un dato personal, hasta en qué momento le dejamos de brindar asistencia si es que ya no tiene remedio. Entonces, todas esas decisiones a veces están fuera de las personas y difícilmente podemos decirles, es que no me dijo aquí si se quiere morir o no. Esto también debe de ser una decisión de cada una de las personas. Y los accesos, pues poco restringidos, y no me quiero ya meter en los temas de infraestructura, ni en los temas de baños, pero muchas veces dicen, ¿y dónde está la persona que es persona adulta mayor de edad? Bueno, es que tiene que llevarle el INE para que lo dejen usar un baño. Siempre me lo he preguntado. Y luego el INE, pues ahora ni modo que lleve su identificación
de emergencia para asistir al baño. En fin, nos vamos a la siguiente, por favor. En la parte de las oportunidades, por favor, nuestras contribuciones, perfecto. En cuanto al sector financiero, la huella digital es importante que entendamos que para las personas mayores de 80 años empieza por cuestiones naturales a borrarse. A todos quienes tengamos el privilegio de llegar a esa edad nos va a suceder. Entonces, hacer un poco de conciencia tanto en el sector gobierno como en todas las dependencias de finanzas de esta ciudad, que a lo mejor la huella no va a ser la mejor idea, porque por más que le aprieten el dedo a la persona sobre el aparatito que lee el dato, no lo va a leer, no porque el viejito no lo pueda apoyar, sino porque no se puede leer ya. Y quien haya ido a sacar una visa, un documento para inmigración a la embajada de los Estados Unidos de América, se dará cuenta que para una visa para una persona de 80 años ya no es necesaria la huella, porque ellos mismos saben que ya no se puede detectar. Bien. Ejemplos en materia de salud, la disociación de datos. Pásame el expediente de fulano. No, pásame el expediente de, para eso les dan un número. Y aunque suene poco impersonal, tenemos que hacerlos un número si queremos proteger su identidad. En cuanto a la movilidad, no solicitarles a ellos necesariamente una identificación. Es que no trae la identificación de la persona que la va a usar. Bueno, me identifico yo. A veces no se puede. Hay que reverificar eso, creo yo. Y la parte de los cuidadores es un punto que no tenemos regulado. Creo que esto, mutatis mutandi, con las comparaciones de vidas, pues a veces es como los guarros. Pues viene, pero no viene, está, pero no está, pero puede hacer lo que quiera con su información, pero nadie le puede decir nada. Es un beneficio, sí, se ha estado desarrollando una gran industria, cierto, y Alemania es una muestra de ello. Si tengo unos minutos se los comentaré. Así que podemos empezar a tomar el modelo alemán, que está invirtiendo grandes cantidades en llevarse inclusive a profesionistas jóvenes egresados de estas carreras como cuidadores para hacerse cargo de las generaciones mayores alemanas. Eso es de llamar la atención. La siguiente, correcto. En cuanto al gobierno, pues sale en línea y nos vamos a los retos. Los retos que tenemos, los trabajadores con COVID, ¿cómo estamos contemplando la protección de su información? No los estamos dejando ir, es cierto, pero ¿hasta dónde estamos pudiendo controlar y dar seguimiento a su información sin divulgarla más de lo necesario? Los datos de adultos en restaurantes o en centros de entretenimiento o esparcimiento, es importante controlarlos. Alcaldías, se los dejo como consejo. Explíquenos para qué. Datos biométricos, pues que sean los que pueden ser indelebles y de manera directa o por medios digitales sin que tengan que llevar a la persona. En el ejemplo de los bancos, quieren que una persona de 90 años siga firmando porque no hay manera de identificarlo. Bueno, tenemos las reglas de la circular 07 de datos biométricos, no la tenemos. Se los puedo documentar en un caso que tuve. Apoyo en banca en línea, servicios primarios. Necesita realmente tener un NIP cuando las personas empiezan a padecer Alzheimer, siendo todavía independientes, pero pudiendo hacer uso de otros datos alternos. Creo que aquí podemos prolongarles de una manera maravillosa y beneficiarles con el uso de sus datos. Y es el manejo con los familiares, la profesionalización de cuidadores, las capacitaciones en los cuidados, la regulación de concientización, casos de éxito como el de Alemania, que como les mencionaba, invierte todos los años para poder llevarse gente. Y finalmente, ya estoy por terminar, los sistemas de salud, cómo compartimos estos expedientes. En la siguiente abro para preguntas y respuestas si todavía tiene tiempo. Creo que ya esta fue la última. Por ahí me preguntaban algo. Y pues bueno, esa sería toda mi participación. Agradezco a todos. No los quiero entretener. Es un tema en donde a veces ganan las pasiones, pero creo que todos tenemos un caso cerca en donde viviéndolo nos damos cuenta de lo que tenemos y lo que nos falta. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la participación, estimado maestro Mauricio Hernández Aguilar. Efectivamente, yo también quiero resaltar que de pronto, pues los colegas juristas queremos pensar que todo se resuelve sobre regulando y creando más leyes y la reforma de la reforma, y entonces vivimos en una reformitis y en algunos momentos perdemos de vista que hay primero que sensibilizarnos y ser mucho más conscientes. Yo me quedo mucho con esta gran reflexión de ser sumamente corresponsables.
celebro la experiencia que tienes definitivamente en este tema y también agradezco todas estas grandes áreas de oportunidad que bien resaltaste. Yo solamente quiero poner por ahí sobre la mesa que en alguna ocasión a mí me tocó observar aquí en algún municipio de nuestra entidad el que cuando verificamos el cumplimiento de unas reglas de operación para una entrega de ciertas pantallas de cierto programa, pues efectivamente estas pantallas estaban destinadas para ser entregadas en su mayoría para adultos mayores. Y resultó que pues no solamente consistía en que tenían que llevar 2 identificaciones, sino que los adultos y las adultas se tenían que presentar físicamente. Entonces, a mí personalmente sí me tocó observar y pues solicitar que se cambiara esa aplicación de esa regla en ese ayuntamiento, porque llegamos a identificar que los adultos mayores en algunas ocasiones ya por su propia condición de salud, los familiares los llevaban en una situación hasta indigna, la forma en la que los llevaban para poder recibir el beneficio de esta pantalla. Entonces, creo que sí nos hace muchísima falta trabajar. Como si la fueran a cargar de regreso, perdón. Sí, no, y la verdad es algo que sí nos dejó, desafortunadamente, con un muy mal sabor de boca. Insisto, tenemos que identificar estos equilibrios entre nuestra normatividad, nuestras reglas de operación, pues todo este cumplimiento para la prevención. Por eso me encanta, porque tú traes estos 2 temas. Por un lado, el compliance, que es todas estas reglas para prevenir actos, obviamente, no solo de presuntos actos de lavado de dinero, sino en general de presuntos actos de corrupción, y del otro lado esta sensibilidad para entender que en este sector de la población necesitamos identificar las mejores prácticas que no les pongan en riesgo a ellos en su integridad y sobre todo en su dignidad, a ellos y a ellas. Así que muchísimas gracias, estimado amigo Mauricio Hernández. Ya no tenemos oportunidad de abrir espacio para preguntas, pero sin duda más adelante tendremos la oportunidad en otros foros, en otras actividades de poderlo realizar. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. Quiero en estos momentos pues agradecer la presencia y acompañamiento que ha estado realizando a todo este foro de manera muy puntual. La tengo en estos momentos aquí en pantalla, a la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, quien es nuestra siguiente ponente en este panel. Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México para el periodo 2018-2022. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su amplia trayectoria de la maestra Geraldina González. Es egresada de la licenciatura de Derecho por la Universidad Iberoamericana, es maestra en Derecho Público por la Universidad Anáhuac del Sur y Legión magistrada por la Universidad Düsseldorf en Alemania. Se ha especializado en temas de derechos humanos, género y cortes. Ha publicado artículos en diversas revistas científicas. Es autora del libro Ouroboros, Reflexiones en torno a lo constitucional, por haberlo dicho bien, y ha participado como coautora en diversas obras relacionadas con la interpretación constitucional y de los derechos humanos. Forma parte del Consejo Editorial de la revista jurídica Ibero, así como del Consejo Asesor de Borde Jurídico. En el ejercicio profesional destaca su participación como legal blogger especializada en temas jurisdiccionales en espacios como el Juego de la Corte, Animal Político, Vivir México, entre otros en los que muchas personas hemos tenido la grata fortuna de leer sus intervenciones. Fue asesora del ministro Arturo Saldívar y consultora jurídica para organizaciones como Gire y X. Y además mencionar que también estas 2 asociaciones trabajan de manera muy cercana con estos temas tan complicados que todavía nos cuestan muchísimo trabajo. Si a ustedes en Ciudad de México les cuestan trabajo, imagínense hablar de este derecho a decidir de las mujeres sobre nuestros cuerpos en nuestras pues al interior de nuestra bella república, de nuestro bello país. Y no solamente quiero decir al interior, porque al menos aquí en la capital de nuestro estado de Puebla nos cuesta trabajo, pero si lo queremos llevar a espacios todavía hacia adentro, a espacios donde hay
dobles, triples posibilidades de ser vulneradas las personas. Desafortunadamente estos temas cuestan muchísimo trabajo. Así que de verdad, maestra Geraldina, muchísimas gracias. Agradecemos mucho el honor de que nos está acompañando esta mañana y la posibilidad de contar con sus experiencias, con sus aportaciones y sobre todo también el que más personas le puedan conocer y reconocer ese trabajo que está realizando en la Ciudad de México para combatir las diversas formas de discriminación a las personas y hoy identificar estas grandes áreas de oportunidad para pues otorgar mejores oportunidades de vida digna a las personas adultas mayores. Muchísimas gracias, maestra Geraldina. Cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Norma, por tan cálida presentación. De verdad te lo agradezco mucho. Es un gran gusto para mí estar aquí con ustedes y de verdad agradezco mucho todas tus palabras. Ya habíamos coincidido en algún evento, nos hemos de repente mensajeado y de verdad me da mucho gusto. Y por supuesto, muchísimas gracias al Info y a mi querida comisionada Elsa Viviana Peralta. Muchas gracias por la invitación. También, por supuesto, al comisionado Julio César Bonilla. Y bueno, pues para mí es, por supuesto, un gran gusto aquí compartir con mi querida Beatriz García del Instituto de Envejecimiento Digno y con el maestro Mauricio Hernández en esta mesa tan importante. Han dicho ya muchas cosas muy importantes que creo que yo me las voy a tratar de ahorrar porque yo también traía algunos temas que ya se han tocado previamente. Y bueno, pues platicar sobre todo, yo quisiera enfocar mi participación al tema de la brecha digital, orientada al tema de COVID-19 y sobre todo orientado a un informe que acabamos de presentar en el COPRED el jueves pasado, el miércoles, ya no sé ni en qué día vivo con esto, del mundo virtual. El miércoles presentamos un informe de impactos diferenciados por las medidas y por la propia COVID en 13 grupos de atención prioritaria, siendo uno de estos, por supuesto, las personas mayores. Y bueno, pues por ahí empezaremos, ¿no? El día de hoy, 28 de agosto, se conmemora el Día Nacional del Adulto Mayor, el cual fue instituido en 1998 con el objetivo de visibilizar a las personas mayores, reconocer sus aportes a la sociedad y su desarrollo, así como hacer un llamado al respeto y garantía de sus derechos. Las personas mayores, como quizás saben, son aquellas personas de 60 años o más que además de ser titulares plenos de derechos, y esto hay que decirlo porque a veces se olvida, han sido reconocidas como un grupo de atención prioritaria en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual establece una serie de obligaciones positivas a cargo de las autoridades para eliminar su exclusión, garantizar el ejercicio igualitario de derechos y vivir una vida libre de violencias. El término persona mayor busca la inclusión y la objetividad sin cargas ni valoraciones de ningún tipo. A partir de la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento y Vejez de Madrid en el 2002, se estableció como la expresión correcta para este segmento de la población. El término abuela o abuelo para referirse a las personas mayores resulta discriminatorio, porque no todas las personas mayores son abuelos o abuelas, ni todos los abuelos o abuelas son personas mayores. Además de la carga valorativa del término, que suele implicar una infantilización de las personas mayores. Además, no todas las personas mayores tienen familia, y esto es muy importante visibilizar para el diseño e implementación de medidas y políticas públicas que garanticen su acceso a los derechos. Es bien sabido que a lo largo de los años la población de personas mayores se ha tenido que enfrentar a la desigualdad estructural. Sin embargo, a raíz de la COVID-19 la situación ha empeorado. Esta población es una de las que más riesgos se enfrenta y es la que más decesos ha tenido a nivel global. La contingencia ha ocasionado consecuencias tanto físicas como emocionales, ya que el abandono estructural ha ido en aumento. Se ha promovido e insistido acerca del cuidado de las personas mayores, lo cual representa un avance, pues este grupo de atención prioritaria ha estado en el centro de los cuidados de la pandemia, dejando un poco la usual invisibilización en la que vive. Hoy yo quiero centrar, como les decía, el análisis en la brecha digital de las personas mayores y relacionarla con su acceso a la información por COVID. Algunos de los comentarios, como ya decía yo también, a los que me voy a referir son parte de los resultados de nuestro informe de impactos diferenciados, conversaciones con organizaciones de la sociedad civil y son puntualizaciones que nos hicieron directamente personas mayores y expertos en la materia. En general, gracias al ejercicio para realizar el informe, se detectó que las medidas instauradas para hacer frente a la pandemia estaban generando impactos diferenciados en las poblaciones de atención prioritaria y que además se veían cruzadas por los grupos de riesgo detectados por la Organización Mundial de la Salud. La precarización laboral en la ciudad, aunada al enorme número de personas que se emplean en trabajos no asalariados e informales, obligó a muchas personas a seguir saliendo para subsistir.
De esta forma, en el COPRED, de nuestro quehacer diario, hemos identificado a raíz de la pandemia 3 grupos. Los grupos de riesgo que ha señalado la OMS, que son personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades, mujeres embarazadas y en periodo de puerperio. Los grupos de atención prioritaria que ya están reconocidos en el artículo 11 de la Constitución local, en el que se encuentran las personas mayores, y los grupos en riesgo, que son aquellas personas, por ejemplo, que realizan trabajos en materia de salud, personal de limpia o personal para la recolección de basura. Es muy importante que para el análisis de los derechos de las personas mayores para el diseño e implementación de medidas y políticas públicas tendientes a garantizar sus derechos, o adoptemos una perspectiva interseccional, porque las personas no somos unidimensionales, representamos muchas características, muchas cualidades al mismo tiempo. Y en ese sentido, pues las personas mayores de inicio forman parte de los cruces, de los grupos de riesgo, de los grupos de atención prioritaria, y además podemos sumarles otras intersecciones, como por ejemplo personal de salud, que forma parte de grupo de riesgo y grupo de atención prioritaria, o personas, por ejemplo, LGBT mayores. El resultado, entonces, es que son altamente vulnerables ante, con y por la COVID. Claramente, la desigualdad y los efectos económicos de la pandemia hacen un círculo perverso. No podemos hablar de discriminación únicamente en términos económicos, pero es verdad que la discriminación y la desigualdad estructural impactan de manera diferenciada el acceso a oportunidades y por ende generan desigualdad económica. De acuerdo con CEPAL, en los últimos decenios, los países de América Latina han entrado en un proceso de envejecimiento sostenido de la población. Ya hacía referencia a esto quien me ha precedido en el uso de la palabra. Los pronunciados descensos en las tasas de fecundidad han modificado la estructura etaria de la población. Las Naciones Unidas estiman que para 2050 las personas mayores representarán aproximadamente una cuarta parte de toda la población de la región. Es bien sabido que los cambios relacionados con el auge de la sociedad digital y de la información han transformado profundamente la manera en que los habitantes de la región interactuamos entre sí y con nuestros gobiernos. Prueba de ello son estos seminarios que ahora podemos armar de esta forma virtual. Según un informe reciente sobre brecha digital y COVID de la CEPAL, en 2019, el 66.7% de los habitantes de la región tenían conexión a Internet. Sin embargo, los grupos con menor conectividad son los niños de 5 a 12 años, niños y niñas, quienes están tomando ahorita clases virtuales, y las personas mayores de 65 años. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, o TIC, se han destacado como un instrumento clave para el desarrollo, con efectos directos en la educación, la salud, los servicios públicos, así como en el fortalecimiento de la democracia, la reducción de la pobreza y el fomento de la innovación y el crecimiento económico. Sin embargo, las TIC también pueden exacerbar las desigualdades económicas o sociales preexistentes e incluso crear otras nuevas, y es lo que estamos viendo ahorita. Las políticas públicas deben promover el papel positivo de las nuevas tecnologías, como lo que son instrumentos que pueden crear oportunidades para fomentar la inclusión de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida cotidiana. No porque sean personas mayores tienen que quedar excluidos de utilizar las nuevas tecnologías. La inclusión digital se considera entonces una manera de promover la inclusión social. Según un estudio publicado en 2019 de brecha digital en personas mayores de la CEPAL también, se confirma la existencia de una marcada brecha de la era digital, no solo entre países, sino también dentro de ellos, y eso también lo estamos viviendo hoy en regiones e inclusive dentro de la misma Ciudad de México. Si bien muchas personas mayores en la región viven en hogares con acceso a Internet y un gran porcentaje de ellos no lo utilizan. Esto indica que el acceso no es el único factor determinante en la utilización de las TICs, sino también que sean necesarios motivar y tener competencias para poderlas utilizar. No basta con que tengan Wi-Fi en su casa, sino que sepan utilizar el iPad y sepan además entender cómo funciona el iPad y qué información pueden buscar en ella. La falta de conocimiento sobre la manera en que estas herramientas pueden satisfacer las necesidades cotidianas puede ser una barrera importante para que las personas mayores usen las TIC. Por lo tanto, pues es importante generar conciencia acerca de los posibles beneficios de utilizar estas tecnologías y desarrollar competencias entre personas mayores y las personas cercanas a ellos. Los hallazgos del informe. Bueno, pues en primer lugar, con la pandemia se han generado muchos servicios con presencia en línea, desde servicios de salud, por supuesto informativos, de comercio, educación en general. Y esto, por supuesto, abre la brecha digital para con las personas mayores.
Estos son los hallazgos que nos fueron comentando las personas con las que conversamos. La brecha digital se ha agudizado con la pandemia y debido a ella, la mayoría de las personas mayores no contamos con redes sociales y vivimos ajenas a la realidad virtual. Sí contamos con información acerca de las medidas implementadas por el gobierno, pero solamente respecto al aislamiento, higiene y políticas sociales. No se ha dado una opción viable para que las personas mayores recibamos la atención integral para nuestra problemática cotidiana. Más allá de las políticas sociales que se han mencionado, no hay información adicional que esté dirigida a nosotras. La información sobre la ruta a seguir para acceder a servicios de salud durante la pandemia no se está difundiendo correctamente, ya que hay un desconocimiento sobre dónde podemos atendernos si no tenemos COVID. No tenemos acceso a las herramientas digitales como Internet. Tenemos un acceso marginal, entonces, a la salud, a la seguridad y al trabajo. Un ejemplo claro son las mujeres migrantes mayores con discapacidad y confinadas en su hogar o víctimas de violencia. El analfabetismo digital hoy no solamente es una desventaja, sino una realidad que pone en riesgo la vida de las personas y de las mujeres en particular, que viven una situación de marginación, vulnerabilidad nata, así como violencias familiares. Se han lanzado algunas estrategias por parte del gobierno que tienen que ver con la recopilación de datos y la brecha digital que tenemos las personas mayores genera un espacio para la desprotección en este ámbito. Hay pocos datos sobre la realidad de las personas mayores que han fallecido, como la condición socioeconómica o su estatus familiar. Algunas de las propuestas que nos proporcionaron también las personas mayores en estos conversatorios fueron: la infraestructura, la tecnología e Internet deben adaptarse para todas las personas que forman parte de las diversas interseccionalidades. Las herramientas digitales deben estar pensadas para los diversos grupos poblacionales desde una perspectiva del diseño universal. El Estado post-pandemia debe promover paquetes que impliquen apoyo económico, incentivos educativos, apoyo en acceso a la tecnología, conectividad y educación digital con perspectiva de género incluyente y que considere las distintas variables. También que se tomen en cuenta todas las desigualdades interseccionales para que dejen de serlo y para que en efecto la tecnología en Internet pueda ser homologada y constructora de beneficios de igualdad y de desarrollo, que no sea una herramienta que agudice desigualdades. El sector privado y las empresas deben desarrollar estrategias para incrementar el acceso a Internet en las comunidades y grupos digitalmente excluidos. En medio de la pandemia debe fluir la información de manera correcta para que las personas mayores sepan qué derechos tienen, qué instituciones pueden apoyarles. Ejercer el derecho a la información para tener datos reales y desagregados de lo que se está viviendo durante la pandemia es fundamental. La generación de contenidos relevantes para los grupos y las personas que viven en interseccionalidades que les segregan. Y esto, bueno, finalmente proponen como medidas en general, que existen otras propuestas que se pueden implementar para el acceso a los derechos, como introducir el tema del envejecimiento desde la educación básica, tanto en escuelas públicas como privadas, para generar concientización en los más jóvenes. Implementar campañas que hablen acerca del reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores, así como el reconocimiento y la concientización del envejecimiento digno. Y la importancia es de que se generen redes de apoyo entre las comunidades. Finalmente termino diciendo que la brecha de desigualdad pues ya estaba ahí cuando la pandemia inició. Hoy es más imperioso que nunca cerrarla. El acceso a la salud sigue estando obstaculizado por los determinantes relacionados con la pobreza, la etnicidad, el género o la edad. La muerte sí discrimina. Aunque las personas mayores tengan menos años de vida por vivir que una joven o que un niño, tienen derecho a vivir una vida plena y con un acceso absoluto a sus derechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Geraldina de la Vega. Es en verdad un placer poder volverte a escuchar con esta claridad que tienes, con esta facilidad, obviamente, para pues el manejo de estos datos duros y, ante todo, pues celebrar y reconocer este trabajo para tener esta capacidad de reconocer dónde están pues estas grandes necesidades. Yo te he de decir que todos los días estamos construyéndonos, reconstruyéndonos y deconstruyendo pues muchas malas prácticas. Desafortunadamente creo que muchos romantizamos todavía con estas estructuras de pues
sistema patriarcal tan impregnado, seguimos romantizando pues las figuras y sin querer caemos en esto, en infantilizar a nuestros adultos y adultas mayores. Así que de entrada, pues ahí yo me pongo un tache, pero me llevo también esta necesidad de ser mucho más consciente. Creo que todos los días, insisto, tenemos que estar concientizándonos. Yo soy la primera en decir que lo que no se nombra, pues no se reconoce, y entonces igual no se puede medir, y si no lo podemos medir, no lo podemos nombrar, no lo podemos reconocer, entonces ¿cómo lo vamos a poder combatir y cómo lo vamos a poder transformar de manera positiva? Sin duda, el hablar de la interseccionalidad como una necesidad para incorporar políticas públicas asertivas a favor de pues nuestros adultos mayores y de nuestras adultas mayores, que pueden llegar a coincidir en estos tres grupos, el de riesgo, el de atención prioritaria y el de pues de alto riesgo, es muy importante. No solo del lado de ustedes en la parte de la acción pública, sino de parte de toda la sociedad. Creo que el trabajo que desde sociedad civil estamos tratando de lanzar en esta promoción de la cultura de la legalidad, queremos también bajarlo, aterrizarlo a un lenguaje mucho más cercano, en el que todas las personas podamos entender que la inclusión va a volvernos mucho más empáticos, pero tenemos que empezar de lo próximo, de lo más cercano. Por eso, pues definitivamente tenemos que trabajar, como tú dices, en estas grandes redes de apoyo, en esta concientización y sensibilización todos los días, para poner sobre la mesa pues esta realidad. Definitivamente había una realidad de vulneración antes de la contingencia. Hoy esta realidad se ha hecho mucho más visible. Esperemos, insisto, que nos vuelva a todos y a todas mucho más sensibles, mucho más proactivos a favor de pues la incorporación de nuestros adultos mayores y nuestras adultas mayores, y sobre todo caminemos todas las personas a enfocarnos a esta promoción de envejecimientos dignos. Muchísimas gracias, maestra Geraldina, por su intervención. Quisiera yo pedir el apoyo de nuestra maestra de ceremonias para poder exhibir y presentarles los reconocimientos que se están otorgando, que estamos otorgando en las dos entidades que convocamos, reconociendo ante todo el trabajo y compromiso del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, por conducto de su presidente, el maestro Julio César Bonilla, también de la comisionada Elsa Viviana Peralta, y pues del capítulo Puebla de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que además yo quiero también mencionar es la Barra Mexicana como tal. Creo que uno de nuestros mensajes también como colectivo es el de la unidad, y bueno, a mí me toca solamente estar ahora pues aquí acompañando un poco los trabajos desde Puebla, pero creo que el compromiso de nuestro colegio es precisamente ahora que nos hemos asumido parte de este convenio internacional del pacto He4She, en esta pues necesaria y continua identificación de pues todos estos temas que muchas veces hemos dejado pasar y que ahora es necesario que nos detengamos, los revisemos y definitivamente cambiemos las acciones. Muchísimas gracias, maestra Beatriz García Cruz, por su participación. También, si nos hacen favor de poder observar el reconocimiento del maestro Mauricio Hernández Aguilar, también por su participación en este foro virtual, Adultos Mayores, Pandemia, Aislamiento y Tratamiento de Datos Personales, y por supuesto el reconocimiento a la maestra Geraldina González de la Vega Hernández. Muchísimas gracias a ustedes por su generosidad, por compartirnos pues estas acciones puntuales para este reconocimiento digno y la incorporación de nuestras adultas y adultos mayores ante esta contingencia que definitivo nos tiene que cambiar como sociedad y nos tiene que hacer después de esto mejores personas. Muchísimas gracias a ustedes, y yo aprovecho también la oportunidad de dejarles sobre la mesa
a los tres la invitación para poder también realizar actividades con la Barra Mexicana, con el capítulo Puebla, y yo espero que más adelante que pase esta contingencia, pues podamos también realizar actividades presenciales, porque será grato poder seguir tejiendo estas redes de alianza, redes de apoyo, en las que podamos compartir las buenas prácticas que ustedes han identificado en la Ciudad de México y reproducirlas también en el seno, al interior de nuestra República. Muchísimas gracias a los tres. Y vamos a dar continuidad a la siguiente etapa de nuestro foro virtual. Tenemos también ya listo para su intervención en la participación de este foro al doctor Rubén Carvajal Cervantes, quien estará presentando también reflexiones sobre el aislamiento de los adultos mayores y de las adultas mayores durante esta contingencia desde un enfoque psicológico, desde un enfoque que también nos permita dar estos acompañamientos y identificar la necesidad de trabajar en la pues necesaria salud mental para todas las personas, pero en específico para las personas adultas mayores. El doctor Rubén Carvajal Cervantes es psicólogo, sexólogo y terapeuta racional, emotivo, humanista, cuenta con un diplomado en equidad de género y también se ha desempeñado como catedrático universitario, columnista, conferencista, conductor en radio, en televisión y escritor. Agradecemos mucho su presencia, doctor Rubén Carvajal Cervantes, y pues cedemos el uso de la voz. Doctor. ¿Sí me escucho? Ahora sí. Sí, doctor, se escucha bien. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, comentaba yo que al contrario, yo soy el más agradecido por la deferencia de hacerme el honor de invitarme a este foro tan importante, tan urgente en la información, de poder sensibilizarnos todos a un tema por demás vulnerable y por demás sensible y reflexivo. Antes que nada, quiero dar el más profundo agradecimiento al presidente Julio César Bonilla, a la comisionada Elsa Viviana Peralta. Yo nada más tuve ahorita oportunidad de escuchar al maestro Mauricio Hernández y a la maestra Geraldina González, pero lo poco que pude escuchar para mí fue sumamente alentador que existan personas, que existan especialistas que estén preocupados, profesionales que estén preocupados y ocupados porque en realidad puedan cambiar las cosas en este planeta. Yo no diría que este es un problema local, no es un problema de México ni de América, sino es un problema global. Evidentemente, la cultura aquí tiene mucho que ver y sabemos, como estaba comentando el maestro Mauricio Hernández, que en Europa pues hay otro tipo de sensibilidad, hay otro tipo de reglas, de normas, quizás con mucha más conciencia de las dificultades, de la discriminación, de la falta de humanización para el trato con las personas mayores. Sin embargo, creo yo que es un problema global, es un problema de la especie humana. Se nos olvida que hay un proceso evolutivo y se nos olvida que de donde venimos es a donde vamos a volver a regresar. Entonces, creo yo que el momento que estamos viviendo en esta pandemia es un momento de gran oportunidad que la inmensa mayoría no hemos concientizado, no hemos valorado, y que lejos de ello, por ejemplo, nosotros los especialistas en salud mental, nos hemos enterado que en el caso, por ejemplo, de las parejas, pues el índice de divorcios fue en aumento, ¿no? Las disputas, el aislamiento, como que en lugar de sacar la mejor versión de cada uno de nosotros, parece ser que nos
destapó, nos potencializó las viejas rencillas, los diálogos inconclusos. Entonces, si eso se presentaba en parejas relativamente jóvenes, en parejas maduras, pues, ¿qué podíamos esperar en cuestión de nuestras personas adultas mayores? ¿Qué poca sensibilidad podía haber, qué poca conciencia podía haber en ese sentido? Sobre texto de que no queremos contagiarlos, no queremos llevar el virus a sus casas, a sus hogares, a sus entornos, pues hemos tomado, o muchos han tomado la situación de, bueno, entonces no lo veo, pero no lo veo incluye no le llamo, y el no le llamo incluye el no lo atiendo, y el no lo atiendo incluye el no me preocupo de él, y desafortunadamente se va construyendo una bola de nieve que va generando no solamente la enfermedad física, sino también la enfermedad emocional. Y la principal enfermedad emocional que estamos viendo que existe entre las personas mayores por esta pandemia, pues evidentemente es la depresión. La depresión pues se genera bajo un estado en donde se quita la ilusión por vivir, en donde existe el estado de desesperanza. No sabemos qué tanto bien podemos hacer a ese estado depresivo, qué tanto bien podemos hacer a nuestras personas mayores con simplemente llamarles por teléfono. Hoy en día la tecnología es verdaderamente sorprendente, y cómo es posible que nada más la utilicemos para el TikTok o la utilicemos para ligar en el Face o para contactar en el FaceTime a nuestros novios, a nuestras parejas que no viven con nosotros, y no utilicemos esta tecnología precisamente para el acompañamiento de nuestras personas mayores, para el acompañamiento de papá, de mamá, de cómo estás, de qué se te ofrece, de qué necesitan. O sea, la pandemia es una gran oportunidad. La pandemia no es un mal para la humanidad. La pandemia es un fenómeno global que vino a crearnos la conciencia de lo que cada uno necesitamos trabajar, no nada más en el campo que hoy nos aqueja, que es el aislamiento y las personas mayores, sino en el campo de toda nuestra esencia, de toda nuestra alma. Creo yo que aquí el problema, y voy a nombrar una frase que a mí me encanta, que dice: es más fácil la evolución de las especies, es más pronta, es más rápida que el desarrollo de conciencia. Creo yo que el grave problema de la humanidad, nuestro grave problema es la falta de conciencia. Es cierto los datos duros que nos compartieron nuestros compañeros, es cierto el esfuerzo que están haciendo algunas instituciones, es cierto que algunos gobiernos están poniendo parte de... Pero mientras no haya conciencia global, mientras no haya educación, mientras no haya estas campañas de concientización, realmente no vamos a avanzar lo necesario. Entonces, creo yo, y esta es la parte más difícil, el poder tocar el alma de las personas, el que muchas veces decimos discursos que pueden tener información importante, pero el poder encontrar esa palabra mágica que toque el corazón del director, que toque el corazón del presidente, que toque el corazón del comisionado, que toque el corazón del personaje que atiende, que recibe los papeles. Como bien señalaban mis compañeros, ¿cómo es posible que tú le pidas a una persona adulta mayor que se presente físicamente, que sus huellas estén intactas? O sea, es un problema de conciencia, pero es un problema de alma. O sea, desgraciadamente no estamos entendiendo la lección. El fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno para precisamente darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal en todos los terrenos. En todos los terrenos, desde nuestros hijos, nuestra pareja, nosotros mismos, nuestro trabajo, el valor del dinero, el valor de la comunicación, el valor de la compañía, de la presencia, de la salud, del ejercicio. O sea, entonces, si hay una conciencia global de toda esta temática, por supuesto que hay un espacio privilegiado importante para nuestros adultos mayores, pero si ni siquiera podemos comenzar ni por lo básico, ni por nosotros mismos,
¿Qué podemos esperar que pueda haber una reflexión mayor a un tema tremendamente sensible, en donde muchísimos lo desdeñan, en donde muchísimos piensan que es una población que ya no es útil, que ya no sirve, que ya no aporta? Hemos escuchado muchas teorías conspiranoicas que, más allá de si son verdad o no son verdad, de qué tanto esta pandemia se generó precisamente dirigida a quienes ya no producen, a quienes ya no aportan, a quienes van a pedir jubilación, a quienes van a pedir una serie de derechos y que ya no van a aportar un dinero, un capital, una fuerza de trabajo. O sea, veamos el fondo desde dónde puede estar viniendo. O sea, no nada más es de nuestras instituciones, sino quizás es también de otras esferas mayores de poder en el mundo entero. Entonces, repito, pueden ser hipótesis, pueden ser teorías, pero para el caso, dice un dicho, cuando el río suena, agua lleva. O sea, ¿qué tanto puede haber una situación mucho mayor que nos esté, que esté reforzando lo que no hemos terminado de entender? Que todos en este planeta somos importantes y que cada uno jugamos un papel vital y fundamental. Nuestras antiguas civilizaciones, nuestras raíces, nuestra raza de bronce, el consejo de ancianos, quienes llevaban la sabiduría a los pueblos, quienes dirigían las naciones, quienes dirigían nuestro querido México, los abuelos. Los abuelos eran los que tenían la experiencia, pero como bien comentaba Geraldina, es un trabajo que hay que hacerlo desde la infancia, desde nuestros hijos. Respeta a tu abuelito, respeta a tu abuelita, respeta a tu papá, a tu mamá. O sea, desde ahí tiene que comenzar, desde la casa. Porque ¿qué podemos esperar de los gobiernos si ni siquiera en la casa existe ese lugar, esa conciencia de educar a nuestros hijos, de decir, ayúdalo, dale la mano, ayúdalo a bajar la escalera, enséñale el internet, enséñale el Facebook, tenle paciencia? O sea, desconocemos que nuestras personas adultas mayores, ¿qué pueden hacer? Pueden meditar. O sea, creemos que la meditación, el yoga nada más es para los jóvenes o para los adolescentes o para los adultos. Eso no es cierto. Nosotros hemos hecho trabajo antes de la pandemia con adultos mayores en cuestión de meditación, de enseñarles a la contemplación, a estar, a respirar, a relajarse, a hacer yoga en la medida de sus posibilidades físicas, escuchar música. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ocupado de hablarle por videollamada a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, y decirle, oye, mira, te quiero compartir este nuevo video, te quiero compartir esta canción, te quiero compartir este poema? Simplemente escucharlos. O sea, ellos están ávidos de seguir siendo visibles para los suyos, importantes para los suyos, pero son sobre prácticas muy cotidianas. O sea, por supuesto que son importantísimas las leyes, como también son importantísimos los actos de vida continuo, diario, día a día. ¿Cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Te traigo tus medicinas, te traigo tu comida, te llevo al seguro, te llevo al doctor, etcétera. Entonces, pero desgraciadamente, como yo comentaba al principio, si no lo hacen las parejas, adultos jóvenes, no, se pelean entre ellos, pues ¿qué podemos esperar? Que él se ocupe de su papá o de su mamá. Entonces, ¿qué podemos seguir haciendo por nuestros queridos adultos mayores? Hablarles con cariño. Es una etapa de suma vulnerabilidad, es el paso de los años, es el dolor de la vida continua, son las pérdidas. Ha habido pérdidas de todo tipo, pérdidas de salud, pérdidas de motricidad, pérdidas de memoria, pérdidas de afectos, pérdidas de economía, pérdidas de trabajo, pérdidas de seres queridos, que han muerto sus hijos, que han muerto, que simplemente ya no tienen la tez tersa, etcétera. Pero no concientizamos en esos pequeños, grandes detalles de la vida con nuestros queridos adultos mayores. No concientizamos que él
él se siente mal. Y que si se siente mal, también es algo que a mí me atañe. ¿Por qué? Porque simplemente fue mi papá, porque simplemente fue el papá, es el papá de mi papá. Y por esa simple y profunda razón me importa y me involucra. Pero vuelvo al punto, si eso no se lo enseñamos a nuestros hijos, pues difícilmente la sociedad va a poder dar ese giro. Todo tiene que partir de casa, porque si parte de casa, entonces creamos la estructura gubernamental. Pero si la sociedad, si la familia no está estructurada, no tiene estas bases, no tiene esta educación, no tiene esta conciencia, difícilmente las estructuras de poder van a poder hacer algo. No digo que no sea importante, claro que es no solamente importante, es necesario. Sin embargo, creo yo desde mi punto de vista como terapeuta, como psicólogo, creo yo que las bases tienen que generarse desde casa, desde la familia, desde los hijos, desde la propia experiencia. Yo apostaría que Geraldina, que Norma, que Mauricio, si ellos tienen adultos mayores en su caso cercanos a ellos, si ellos tienen abuelitos, si ellos tienen abuelitas, yo estoy seguro que ellos les dan la mano, que ellos los ayudan a comer, que ellos platican con sus padres, con sus abuelos. Yo estoy seguro, ¿por qué? Porque si no, no tendrían este trabajo que están haciendo de concientizar a las instituciones de que se fijen en esto que también es importante para ellos. No estarían trabajando en las leyes, no estarían trabajando en las normas, si ellos no empezaran con su propio ejemplo, con sus propios familiares, con sus propios abuelitos. No sé cómo voy en tiempo, porque yo ya me apasioné y no sé, ya no sé si ya rebasamos el tiempo. Pero en conclusión, ¿qué diría yo? Algo que es sumamente fácil y que desgraciadamente es sumamente difícil y que parece romanticismo barato: el amor. El amor, el quinto elemento, lo único que salvará a la humanidad. Repito, vivimos en un tiempo de profundo cambio. La nueva normalidad para mí es una nueva conciencia. Y si no estamos a la altura de los cambios que nos va a dejar esta pandemia en todos los campos, en lo económico, en lo religioso, en lo político, en lo social, en lo familiar, en lo espiritual, la pandemia nos va a seguir dando una arrastrada a todos. Entonces, ojalá podamos predicar con el ejemplo, ojalá empecemos por casa y todos los que tengamos la oportunidad de tener a nuestros papás, a nuestros abuelitos, a nuestras personas adultas mayores, comencemos con nosotros y con nuestros hijos. Y eso sí puede generar una oleada de cambio en las instituciones gubernamentales a favor de leyes dignas, de leyes y con dignidad a nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubén Carvajal Cervantes. Creo que pues todo lo que has mencionado es pues parte de lo que estamos buscando a través de este foro virtual, y es precisamente pues tener esta capacidad de conocernos, reconocernos, sensibilizarnos y ante todo pues como tú bien dices, tener esta esta apertura al amor que de pronto como que muchas personas la vamos dejando a un lado. Yo te puedo decir que a título personal, pues sí, tengo a mi madre, que ya es adulta mayor, a mi abuela, tuve la dicha de disfrutar también a mis abuelos, y pues también cuando los despedimos, y a mi padre, que ya cuando falleció, pues ya había cumplido 80 años, pero ya cuando los despedimos, sí, me quedé muy consciente de que en la medida en la que yo pudiera honrar o pudiera reconocer todo, pues todo lo que ellos hicieron, no de manera romántica, aunque ya también me disculpé con Geraldina, pero sí en esta parte humana, en esta parte de esas bases que ellos y ellas nos han ido dejando precisamente con su trabajo, con sus actitudes, pues de esa manera yo creo que de alguna forma iba a estar honrando su memoria y honrando su mayor legado, que definitivamente pues es el haberme pues dado
las bases, la vida y permitirme llegar a ser pues la mujer que soy en estos momentos y seguir construyendo y creciendo también a favor de mi familia. Así que sin romanticismos, porque no debemos romantizarlo, sí concientizarnos y ser cada vez mucho más autocríticos y autocríticas de ese papel que les damos a nuestros adultos y adultas mayores en el seno de nuestra familia o en el seno o en lo más cercano de nuestra sociedad o de nuestros espacios de incidencia. Así que muchísimas gracias, doctor Rubén Carvajal Cervantes. Muchas gracias al apoyo del InfoDF por permitirnos presentar también pues este reconocimiento a su participación. Queremos ser muy insistentes en esta parte. Yo reconozco mucho al maestro Julio César Bonilla, a nuestra amiga, la comisionada, la maestra Elsa Viviana Peralta, porque pues el mensaje, el gran mensaje que se quiere lanzar a través de estos foros, de estas actividades que estamos realizando en conjunto, el Info de la Ciudad de México con la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Puebla, es lanzar esta posibilidad de no perder la cercanía, de no perder pues el humanismo, de no perder pues el reconocerles a ustedes la generosidad de su tiempo, de sus conocimientos, del compartir con nosotros sus experiencias y pues a manera pues como un pequeño detalle, les compartimos estos reconocimientos por sus participaciones sumamente valiosas para todas las personas que nos encontramos atendiendo este foro desde diversas plataformas.